Bien, vamos a seguir hablando acerca de las variables, ya que este es un punto muy importante porque su uso nos va a permitir crear programas los cuales puedan aceptar el ingreso de valores. Y un programa que reciba el valor, el ingreso de un valor, nos permitirá poder pues establecer diferentes procesos para que el programa pueda tomar o pueda realizar cálculos a partir de estos valores ingresados. Entonces vamos a abrir un nuevo código fuente, y en este ejemplo vamos a definir dos variables, las cuales van a ser ingresadas por el usuario, y en base a estos dos valores ingresados pues vamos a obtener o calcular la suma. Entonces podemos poner un comentario en el cual indiquemos el ejemplo que vamos a desarrollar. Ejemplo, vamos a poner crear un programa que permita el ingreso de dos números enteros. Siempre es bueno indicar qué tipo de valores son los que se deben ingresar. Crear un programa que permite el ingreso de dos números enteros, calcular y mostrar la suma de estos. Listo, muy bien. Entonces vamos a definir inicialmente nuestra librería. Include IOStream using namespace std. A ver, aquí creo que no está correctamente. Using. ¿Cómo me doy cuenta, no? Miren, cuando está bien escrito, pues va a resaltarse o va a ponerse de color negrita. Pues yo lo había escrito de esta forma, y a diferencia de este, pues este no está resaltado. Eso es una forma también de darme cuenta que lo he escrito incorrectamente, ¿no? Entonces siempre es bueno, a medida que vamos aprendiendo a programar, ir dándonos cuenta de e ir observando todos esos aspectos que a lo largo nos van a ayudar pues a identificar esos pequeños errores que hay veces nos van a imposibilitar que podamos obtener los resultados al momento de ejecutar un determinado programa. A continuación vamos a definir nuestra función principal. In main, inicio y cierre de llaves. Ahora vamos a retornar el valor 0 y muy bien, comencemos a solucionar nuestro programa. Crear uno que nos permita, dice, el ingreso de dos números enteros. Entonces, de principio necesito dos variables, las cuales me permitan almacenar cada uno de ellos un valor ingresado. Puedo definir la variable A, punto y coma, y podemos definir la variable B como tipo de datos enteros. No se olviden que al finalizar la declaración, pues debe ir el punto y coma indicándole que finaliza la sentencia. Ahora, si bien es cierto, esta declaración es válida, pero también se podría aprovechar y hacer o declarar más de una variable o varias variables en una misma línea. En este caso estamos declarando dos variables enteras, pero las estamos haciendo de forma separada. Entonces, yo puedo hacer esto. Declarar la variable A, coma, y a continuación declarar la variable B. Entonces,
dos variables son declaradas, separadas con coma, y pertenecen o corresponden al tipo de dato entero. De esta forma nos evitamos escribir una línea más de código. Entonces declaramos las variables A, B. También podríamos declarar, digamos, una variable en la cual se almacene el resultado de la operación que nos están solicitando. Si nos están diciendo calcular la suma, ¿no?, de dos números, pues ya definimos las dos variables para los dos números, pero ¿dónde voy a almacenar ese resultado? Entonces, si son dos enteros y lo sumo, pues el resultado también me va a dar otro entero. Entonces, aparte, en la misma declaración, puedo declarar la variable s, de tal manera que tendríamos tres variables, a y b, declaradas para almacenar los dos números, y s para almacenar la operación, que en este caso será la suma. Muy bien, entonces es una buena práctica al momento cuando estemos aprendiendo de ir poniendo comentarios para ir haciendo legible los códigos. Entonces vamos a poner aquí declaración de variables. Después de declararlas, vamos a ingresar los valores a las variables. En el ejemplo anterior, los valores que le asignábamos a una variable, lo hacíamos poniendo el nombre de la variable, poniendo el signo igual y asignándole el valor. En este caso, este programa no va a funcionar así, porque los valores que vamos a ingresar para A y B van a ser valores que el usuario los va a ingresar. Quiere decir que el usuario puede ingresar cualquier valor. Entonces, si lo va a hacer de esa forma, pues la asignación no es la manera de hacerlo. Para esto, para poder solicitar que se ingrese un valor de manera externa, vamos a hacer uso de la función cin, o de lo también conocido como el sin. Si hay un count o un cout, que es el que nos permite, digamos, mostrar los resultados acompañado de del doble signo menor, pues si queremos ahora ingresar datos a nuestro programa, lo tendremos que hacer a través de la función cin, acompañado ya no de dos signos menores, sino de dos signos mayores. Entonces ponemos cin, doble signo mayor, y ¿dónde vamos a almacenar ese valor que se va a leer? Pues lo tenemos que almacenar en la variable a. Al finalizar la instrucción, un punto y coma, ¿no? Pero, si bien es cierto, aquí lo que estamos haciendo es ingresar el valor, leer el valor, pero vamos a ejecutarlo. Pues vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle ejemplo 3. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren, ya está el programa en ejecución. No me aparece nada porque no estoy mostrando ningún mensaje. Ahora, si escribo un valor y presiono Enter, vean que ahí finaliza nuestro programa. Quiere decir que este valor que acabo de ingresar, que es el 5, ya se ha asignado a la variable a. Pero, si bien es cierto, la forma como lo estamos haciendo está cumpliendo con lo que nos está pidiendo, porque aquí ya estamos ingresando un primer valor, faltaría ingresar el segundo y mostrar el resultado, pero los programas tienen que tener un diálogo con el usuario. Es decir, este primer valor que acabo de ingresar, ¿cómo sé qué valor tenía que ingresar? O cómo sé en qué momento tengo que hacerlo y qué es lo que debo hacer. Entonces, vamos a cerrar. Antes de llevar a cabo el ingreso del valor, a través de una función cout y de un mensaje,
podríamos indicarle al usuario qué es lo que debe hacer. Ingrese un valor. Punto y coma al finalizar. Entonces, antes de ingresar el valor, voy a mostrar un mensaje que indique al usuario que debe ingresar un valor. Vamos a ejecutarlo. Miren, en este caso, ahora se ejecuta el programa, pero nos pide que ingresemos un valor. Entonces ahí sí yo puedo ingresar el 5. Entonces generamos un diálogo. Esa es la forma como, digamos, nosotros debemos empezar a escribir los programas. Y hay que tener en cuenta que si bien es cierto, estos programas los estamos haciendo nosotros, pues no siempre los programas los vamos a hacer para ejecutar únicamente nosotros, ¿no? O sea, es decir, escribimos un programa, pero ese programa, pues, una vez que esté terminado, puede ser ejecutado por varias personas, es decir, le puede servir a otros usuarios. Entonces, para que estos usuarios sepan qué valores ingresar y cómo va a operar el programa en sí, pues nosotros debemos establecer diálogos. Entonces, ingrese un valor, perfecto, vamos a cerrar y vamos a continuar. Entonces, después de haber ingresado el primer valor, a través de otro cout, podemos solicitar que se ingrese otro valor para el segundo valor. Y podemos, ahora sí, llamando a la función cin, leer el valor y almacenarlo en la variable siguiente, que sería la variable b. Ahora, tenemos dos instrucciones para el ingreso del dato, ¿no? El mensaje y la función que permite la lectura del valor. ¿Necesariamente tendría que estar uno en cada línea? Sí, claro, así es, no hay ningún problema. Pero también podría haber estado en la misma línea, de esta manera. Un cout ingresa un valor y llamamos a la función cin para ingresar el valor y almacenarlo en la variable a. Este punto y coma indica que esta instrucción termina y comienza otra instrucción y esta termina con este punto y coma. Es decir, ¿es válido hacer esto? Sí, nos ahorraría espacio, al menos aquí yo lo voy a hacer para poder tener los códigos mucho más juntos y no tan separados, ¿no? Entonces, de la misma forma, aquí puedo unir ambas, tanto el cout como el cin. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Entonces, vean ustedes que en este caso me solicita que se ingrese un valor, pues voy a poner 8 y a continuación me pide que ingrese otro valor. Vamos a ponerle 9. Al presionar Enter se han ingresado los valores, pero no nos está mostrando ningún resultado porque todavía no le hemos dado esas instrucciones a nuestro programa, los cuales nos van a permitir calcular la sumatoria. Muy bien, vamos a cerrarlo y vamos a abrir una nueva línea y vamos a poner un comentario en el cual indiquemos que a continuación vamos a calcular la suma de los valores ingresados. Listo, entonces para esto nosotros tenemos una variable. Esa variable es la variable s y a través de una operación de asignación, aquí sí vale la asignación, vamos a asignarle la operación de la suma. Esta operación de la suma va a estar dado por a más b, punto y coma. Entonces, aquí en esta línea lo que estamos haciendo es asignarle a nuestra variable s la suma de las dos variables a más b. ¿Cuánto valdrá a más b? Pues no lo sabemos. Eso lo determinará el usuario al momento de ingresar los valores y que estos se asignen a cada una de las variables. Después de haber calculado, pues vamos a poner un comentario en el cual indiquemos que vamos a mostrar el resultado. Entonces, para mostrar el resultado, lo hacemos a través de la función cout.
Cout, podemos poner la suma es S, punto y coma. Entonces hasta este punto ya estaríamos culminando con lo que se nos ha solicitado. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar un valor. Vamos a poner 15. Vamos a ingresar otro valor. Pongámosle 22. Presionemos Enter. Y nos va a decir que la suma es 37, ¿no? Si el primer valor es 15, ese 15 se almacena en A, es decir, A vale 15. 22 será el valor que se asigne a B. Entonces, S va a ser igual a A más B. Si A vale 15 y B vale 22, pues S será igual a 37. De tal manera que cuando venimos aquí y mostramos el resultado, la suma es S. ¿Pero cuánto vale S? 37. Y ese es el valor que se muestra. Puede quedar nuestro programa de esta forma o en su defecto también podríamos hacer lo siguiente. La suma de A más B es S. Miren lo que estamos haciendo acá. En esta función Cout, lo que estamos logrando es unir o mostrar una combinación de textos más valores de variables. Es válido hacerlo, claro, no hay ningún problema. Recuerden de que cuando uno programa, aprende a manejar a través de las funciones las formas, los procesos, cómo conseguir algo. Ahora, una vez conociendo estas funciones, tú puedes usarlas de la mejor forma como creas por conveniente hacerlo. Entonces, si bien es cierto aquí con mostrar la suma de es y mostrábamos el resultado, pues hacerlo un poco más detallado nos va a presentar una mejor visualización de los resultados. Vamos a ejecutarlo para ir explicando un poco qué es lo que hemos hecho hasta este punto. Miren, lo que hemos logrado es lo siguiente. El valor que ingresamos sigue siendo igual. Ingresamos un primer dato, 12. Ingresamos un segundo dato, que sería, por ejemplo, 24. Entonces, miren, al presionar Enter, el resultado va a ser la suma de 12, o sea, me muestra el primer valor ingresado, más este carácter que aparece acá como un carácter especial. Bueno, se está presentando pues porque a nivel de las tildes o de los caracteres tildados, pues la ejecución no nos va a presentar el carácter esperado, sino lo va a reemplazar por un carácter especial. Entonces, para corregirlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar para evitar confundirnos y vamos a quitarle la tilde. Nuevamente lo ejecutamos. Ya está. Vamos a poner, por ejemplo, 15 y 22. Entonces observen qué es lo que está pasando, ¿no? El resultado va a ser la suma de, como todo esto está entre las comillas, se imprime directamente. La suma de A. ¿Cuánto vale A? A vale 15. Entonces la suma de 15, seguimos, más, esto va entre comillas, es decir, se imprime directamente, más B. ¿Cuánto vale B? 22. Entonces iría quedando la suma de 15 más 22 es, ¿no es cierto? ¿Cuánto? S. Entonces, la ejecución de un programa de esta forma, pues, ofrece mejores resultados. Y obviamente para el usuario es mejor entender o ver el programa, la ejecución del programa, verlo de esta manera porque le va a ser de mucha mayor utilidad que si solo lo hubiéramos mostrado la suma es 37. Si bien es cierto, cada persona que escribe un programa puede asignarle pues o puede hacerlo de la mejor forma que crea por conveniente, pero hay que tener en cuenta que los programas una vez finalizados pues van a servir a alguien. Entonces lo que se busca es que ese alguien al usar nuestros programas pues encuentre la comodidad de poder hacerlo y
que le sea claro el ingreso de datos, la salida de datos, todos los procesos que éste pueda encontrar con la ejecución del mismo. Así que es una muy buena práctica que nosotros comencemos a realizar, digamos, o a tener en cuenta estas sugerencias al momento de escribir nuestros programas. Muy bien, vamos a cerrar. Y esta sería la forma de cómo crear programas haciendo uso de variables y que los valores sean almacenados en estas variables utilizando la función cin.